Estrategia Intelectual presenta el programa ¿De qué vamos a hablar? Con Lisette Angulo. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigos de Estrategia Intelectual. Bueno, mi nombre es Lisette Angulo y como cada jueves ya saben, estamos en su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, hoy tenemos un invitado de super lujo. El tema me encanta porque desde cuándo es un tema que yo quería pues charlar, platicar, conocer más. Y bueno, qué mejor que Luis Rodrigo Basagüen. Para esto, él es filósofo, él es historiador y bueno, está en su doctorado en historia. Muy buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación y es un lujazo tenerte aquí. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy contento de participar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy para servirles y para poder tener esta conversación que pues promete que haya mucho de qué hablar, desde luego, de todo esto, sí. Claro, es un tema, bueno, a mí me encanta mucho eso del posmo y de la posmodernidad y de la modernidad, Claro. y bueno, los tiempos que estamos viviendo parecieran ser apocalípticos, ¿no? Todo apunta, ¿no?, a muchas cosas en la historia, ¿no? Pero más que nada a mí me gustaría dejarte hablar y un poquito que nos platiques primeramente quién es Rodrigo Basagüen, por favor. Basagüen. Basagüen, Exacto, sí, Basagüen. Sí, bueno, yo soy egresado de la Ibero. Yo estudié la licenciatura en filosofía en la Universidad Iberoamericana. Soy maestro en historia también por la Universidad Iberoamericana y estoy estudiando el doctorado también ahí mismo, ¿no? En historia. Entonces, pues mi giro va más en relación como a entrecruzamiento teórico en relación a ciertas temáticas vinculadas con la cultura, ¿no? Y con la historia, y que este entrecruzamiento que podríamos encontrar entre historia, filosofía y antropología, ¿no? Más o menos es en lo que me he especializado, fundamentalmente a partir de la obra de un antropólogo francés del cual yo me considero un verdadero acólito, no lo voy a negar, ¿no? Soy un seguidor ferviente y un investigador que ha centrado la mayor parte de su trabajo sobre la obra de René Girard. Y René Girard es un antropólogo francés que falleció en 2015, hace no mucho, ya el hombre ya tenía más de 90 años, y bueno, yo me he centrado mucho en los problemas planteados por Girard. Girard es un antropólogo que fundamentalmente se dedicó, bueno, por tratar de hacer una breve reseña de esto, ¿no?, a estudiar las relaciones entre la violencia y los cuál es la relación que existe ahí, tomando como plataforma, ¿no?, de interpretación o como noción interpretativa fundamental el problema del sacrificio. Y entonces, a partir de esto, Girard hace toda una interpretación sobre el mundo antiguo, ¿no?, sobre la mitología, sobre las religiones arcaicas, y a partir de esto lo contrasta, ¿no?, sobre todo en su libro Cosas escondidas detrás de la fundación, Cosas ocultas detrás de la fundación del mundo. A partir de ese libro, él empieza a hablar sobre cuál es el contraste que hay entre las escrituras judio-cristianas, es decir, lo que nosotros encontramos depositado en la Biblia, ¿no?, frente a las tradiciones mitológicas de otras tradiciones y horizontes religiosos, ¿no? Entonces, o sea, habría ahí una diferencia muy importante en este sentido. Sí. Que él trata de establecer. Y entonces yo he trabajado ese tema, he trabajado la obra de René Girard, pero más proyectada en mis investigaciones doctorales ahorita hacia la problemática de la historia en términos generales, ¿no? O sea, estoy trabajando sobre las implicaciones de la obra de René Girard para la historia. Ese es mi trabajo intelectual, básicamente, en lo que yo investigo hoy en día para el doctorado, sí. Para los que no saben como que la línea del tiempo en la historia, bueno, ese es un punto de vista también tenemos bueno, yo el que más he
yo conozco es el de Lipovetsky, de la hipermodernidad, pero platícanos un poquito sobre cuándo es de algún modo la caída o la posmodernidad, o cómo se considera y cómo empieza un cambio en la historia, ¿no? Para los que no, o sea, haznos una poquita línea del tiempo en eso, por favor. Sí, antes de hablar, por supuesto, de posmodernidad, pues primero tendríamos que hablar de modernidad, ¿no? O sea, qué es lo que entendemos por modernidad, o cuál es el significado histórico, filosófico, ¿no?, de lo que llamamos nosotros modernidad, ¿no? Creo que esto es una cuestión muy importante de definir, y que luego también no es fácil, y existe además muchísima polémica en relación a esta cuestión, porque evidentemente si vamos a hablar después de posmodernidad, pues primero habría que entender lo que es modernidad. Entonces, o sea, ¿cuál es la impronta de la modernidad? Desde un punto de vista histórico, ¿no? Nosotros podemos percibir, a partir de ciertos acontecimientos muy significativos en la transición que va de la etapa medieval a la época que nosotros llamamos moderna, ciertos acontecimientos religioso-políticos que modifican de una manera muy significativa el porvenir político y económico del mundo europeo occidental, ¿no? O sea, hay una cierta coyuntura histórica que está tejida por varios acontecimientos que creo que son importantes de destacar. Ahora, uno de ellos, por ejemplo, que escolarmente es mucho de lo que se habla en este sentido, es el descubrimiento de América, el descubrimiento del Nuevo Mundo para los europeos, ¿no?, en ese momento. ¿Por qué? Porque es importante, y tal vez esto sea como una visión muy preliminar y simplemente introductoria justamente para los amigos que pueden estar apenas familiarizándose con esta cuestión, ¿no? Una de las nociones fundamentales que definen a la modernidad, ¿no?, es su oposición a la tradición, o su cuestionamiento de la tradición, ¿no? La tradición es algo fundamental en la manera como, por ejemplo, las generaciones vinculan una experiencia o comparten una experiencia. Es a partir de aquello que nos transmiten nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros abuelos, a partir de tradiciones, costumbres, etcétera, que nosotros podemos, como jóvenes, por ejemplo, como las generaciones que vienen, compartir un mismo mundo con aquello que nos entregaron los mayores, ¿no? Entonces, la tradición, quiero decir, tradere, viene de la palabra latina, que a final de cuentas significa transmitir. Es un problema de transmisión, de traspaso, ¿no? Entonces, en este sentido, la tradición es aquello que nos heredaron nuestros padres, pues a final de cuentas acaba siendo capital en la configuración y en la comprensión del mundo de aquellos que vienen después, ¿no? Pero lo que caracteriza a la modernidad fundamentalmente, esto evidentemente tiene mucha tela que cortar. O sea, simplemente estoy dando como unas pequeñas claves sencillas para poder entender esto, ¿no? Lo que caracteriza a la modernidad sobre todo es esta ruptura o este cuestionamiento radical respecto de la autoridad de la tradición, ¿no? ¿Eso con quién sucede? ¿Con qué autores sucede? Sucede de una manera muy integral. Sucede con los fenómenos de la ciencia, por ejemplo. Sucede políticamente en relación a transformaciones en el orden político. Sucede en la esfera del conocimiento con el surgimiento de la ciencia moderna, ¿no? Que viene a cuestionar muchos de las nociones o de las cosmovisiones tradicionales que entre ellas provenían fundamentalmente del horizonte religioso y vienen a poner en tela de juicio estas visiones. O sea, lo que quiero decir es que sucede de una manera muy integral, ¿no? O sea, no podríamos remitir un punto de decir aquí nace la modernidad, ¿no? Sino que esto es algo que se va dando paulatinamente en un proceso que va desde la última etapa de la Edad Media hasta pasando por el Renacimiento hasta los inicios de la Edad Moderna, ¿no? Y que viene a tener su consumación. O sea, el proyecto moderno como tal, o la idea de modernidad, quiero decir, más que el proyecto, o sea, o cuando la modernidad se podríamos decir, se consolida en un proyecto tanto intelectual como histórico, como filosófico, etcétera, etcétera, pues es en la Ilustración, cuando ya llegamos al siglo XVIII, ¿no? Entonces, o sea, entonces hay que entender que hay una cuestión aquí interesante, que este cuestionamiento con respecto a la autoridad de la tradición. Voy a poner un ejemplo político que puede ser muy claro en este sentido para tratar de explicar esto. O sea,
Si nosotros, por ejemplo, vemos la forma como funcionaba la sociedad medieval o las sociedades antiguas, siempre veíamos, ¿no?, que las formas del poder iban siendo heredadas a partir de un linaje, ¿no?, o de una herencia que era transmitida entre la clase aristócrata, ¿no? Entre los aristócratas, ¿no? Había ciertas personas que estaban destinadas a gobernar por una cuestión de herencia, por una cuestión de linaje, ¿no? Pero justamente la modernidad lo que vino a cuestionar políticamente fue eso, y el culmen de eso evidentemente es la Revolución Francesa, ¿no? Y que es realmente el efecto político directo del pensamiento ilustrado del siglo XVIII, ¿no? Ahora guillotinamos a Luis XVI, ¿no? Le cortamos la cabeza y ahora generamos un régimen republicano de ciudadanos que a través de su voto van a decidir quién es el gobernante, ¿no? En fin, y eso, bueno, o sea, esto es una manera sencilla de decirlo, pero entonces ya esta cuestión de la tradición, o sea, ya no es porque la tradición me dice, ¿no?, que estos son los que están destinados a gobernar, que este linaje aristocrático está destinado a gobernar, no, ahora es o sea, el fundamento de la soberanía proviene de dentro de la sociedad. Esa es la idea, o ese es el mito, o la idea de la ilustración, ¿no? Ya no proviene de algo que está fuera, como de un poder religioso que se encuentra fuera de la sociedad o que la gobierna desde fuera, sino que ahora ya el fundamento de la soberanía es inmanente a la sociedad. Eso es un poco lo que políticamente quiere tejer la ilustración en esta forma de visión política, ¿no? Es una idea de autonomía. O sea, mientras que la tradición es heteronomía, ¿no?, lo que las sociedades modernas quieren establecer cuando piensan en la soberanía es una idea de autonomía. Entonces, o sea, va un poco en este contraste, ¿no? Oye, Rodrigo, pero ¿qué sucede ahí? Incluso, por ejemplo, con la autoridad, como dices, como la educación y de algún modo, pues la autoridad era la autoridad, ¿no? También se va perdiendo y cómo llegamos a los límites de la posmodernidad y también cómo podemos considerar que puedan ser tiempos apocalípticos. Bueno, voy a tratar de explicar esto. Sí, ojalá y pudiera decirlo desde la perspectiva que a mí me interesa, porque esto a final de cuentas fueron algunas palabras como introductorias o demasiado generales, ¿no? Pero a ver, o sea, permítaseme decir esto, ¿no? O sea, las sociedades tradicionales, las sociedades antiguas, del mundo antiguo, del mundo arcaico, las primeras formas de sociabilidad humana establecen una distribución y un orden social que está por lo general dividido en estamentos, ¿no? Los estamentos son los niveles sociales. Estos estamentos son sumamente rígidos en las sociedades antiguas. Pero lo que empieza a ocurrir con la modernidad, sobre todo con el surgimiento del capitalismo, como uno de los motores más propios de la modernidad. Hay algunas personas que piensan que los dos de los vehículos más importantes del mundo moderno son la ciencia y el capitalismo, ¿no? Entonces, o sea, con el surgimiento del capitalismo, nosotros empezamos a ver dinámicas de movilidad social que hubieran sido impensables de encontrar, o sea, si hubiera sido inimaginable encontrarlas en el mundo antiguo. Ahora, la pregunta es, porque tú me preguntas, ¿por qué vivimos en tiempos apocalípticos? ¿Y por qué si pensamos la modernidad como este cuestionamiento de la tradición, como este cuestionamiento de las relaciones asimétricas en términos políticos, ¿no? O sea, las asimetrías, o sea, las jerarquías eran algo fundamental en las sociedades antiguas, ¿no? Y se entendía cuál era el valor de esto, pero la modernidad viene a cuestionar sobre todo estas asimetrías y estas jerarquías políticas y estas distinciones, ¿no? En aras de defender un ideal de justicia vinculado con la igualdad, por ejemplo, ¿no? La igualdad es un ideal de justicia bastante moderno en este sentido, ¿no? Yo sé que esto es polémico también, pero es bastante moderna la idea de igualdad, ¿no? Con lo que nosotros podemos encontrar en el marxismo, etcétera, etcétera. Esto ya responde a un espíritu moderno, porque no olvidemos que la definición clásica de justicia o la definición antigua griega de justicia, ¿no?, era la de dar a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿qué es lo que le corresponde a cada quien? Pues según en qué nivel o estrato de la sociedad te encuentres. Pero si estos estratos son cuestionados y estas jerarquías son cuestionados y todos estamos en el mismo plano, ¿no?, idealmente, o por lo menos pretendemos estar todos en el mismo plano,
¿no? Esto sin duda alguna nos arroja más a una idea liberal, por ejemplo, que luego va a venir con el liberalismo, ¿no? Democrática en un sentido moderno, porque hay que entender que el sentido griego de democracia y el sentido moderno de democracia son distintos, ¿no? Como decía René Girard en un momento dado, lo que llamamos democracia griega sí es un antecedente de la democracia moderna, pero también la democracia griega era también una aristocracia, ¿ok? Entonces esto también para que luego no crean que, o sea, hay diferencias entre el mundo moderno y el mundo antiguo en este sentido muy importantes, ¿no? Entonces, okay. O sea, lo que quiero decir es que esta idea, este ideal de igualdad, por ejemplo, que está siempre presente en nuestros discursos y en nuestras ideas sobre la justicia, etcétera, etcétera, estos ideales de igualdad, ¿no? Responden a un espíritu profundamente moderno. Ahora, retomo. ¿Por qué? Porque las sociedades antiguas o las sociedades más arcaicas, anteriores a la modernidad, en el mundo antiguo, en el medievo, etcétera, etcétera, respondían o tenían esta necesidad de establecer relaciones asimétricas y jerárquicas, ¿no? O sea, ¿por qué estas jerarquías producían estabilidad y orden dentro de este tipo de sociedades, ¿no? Y entonces aquí viene realmente la pregunta, ¿no? Remite, o tal vez la única respuesta que nosotros podemos encontrar, creo yo, con certeza, ¿no? Tal vez no pueda provenir en sí misma de la historia, sino tenemos que recurrir a la antropología, ¿no? Y entonces, esto es un poco lo que yo quisiera decir. A ver, nuestra especie, el Homo sapiens, ¿no? Es la especie más competitiva que pisa y habita esta tierra. No existe ninguna otra especie que pueda hacer que los conflictos internos, intraespecie, de los Homo sapiens, o sea, ninguna especie de mamíferos, los mamíferos que más se nos parecen, etcétera, etcétera, puede lograr que los conflictos que aparecen dentro de un grupo, no, escalen a tal grado que comprometan la supervivencia y la existencia de ese mismo grupo. Cuando en los conflictos animales hay algún tipo de rivalidad, puede llegar esto hasta la muerte, evidentemente, y puede haber violencia, llamémoslo, aunque no sé si sea el mejor término, o existe la agresión animal, desde luego, y los conflictos animales pueden llegar hasta la muerte, pero nunca llegan a un grado, ¿no? O nunca llegan a escalar un grado en donde esos conflictos comprometan la supervivencia del grupo por completo, o la supervivencia de la especie, ¿no? Solo en los seres humanos ocurre eso. ¿Y eso por qué es? Porque somos la especie más competitiva, o sea, la competencia intraespecie es tan intensa en los seres humanos que nos vimos en la necesidad, por cuestiones evolutivas, adaptativas, que son difíciles de explicar en una conversación tan corta, pero por cuestiones adaptativas, ¿no? Nosotros tuvimos que generar instituciones para mediar culturas en un nivel simbólico o una dimensión simbólica para mediar esta rivalidad, para canalizarla de alguna manera. Okay. Sí, lo vemos en la manera de que se conquista al otro, en las guerras, en todo ese tipo de situaciones, claro, que no importa lo que pueda suceder, era conquistar al otro muchas veces por ambición y otras por sobrevivencia, ¿no? Ahora, existen dinámicas, o sea, es muy interesante, hay primatólogos, por ejemplo, que han estudiado el comportamiento de los chimpancés y han visto que ocurren guerras. Sí, o sea, en los chimpancés hasta esto se puede observar. Incluso es un tema que no conozco del todo bien, pero sí, definitivamente no tiene nada, ninguna especie animal tiene ni punto de comparación con la manera en cómo los seres humanos pueden hacer que sus conflictos escalen hasta comprometer sistémicamente la supervivencia del grupo. ¿Por qué? Porque la rivalidad interna y la competencia entre los miembros puede crecer y contagiarse, porque este es el término importante. O sea, lo que pasa es que los conflictos en los seres humanos se contagian, es un problema de contagio, es como una epidemia. Esto, ahorita que estamos en tiempos de pandemia, ¿no? Es como una epidemia, ¿no? Lo que ocurre con la violencia en los seres humanos. Y entonces de repente empieza, ¿no? Una turbación, ¿no? Que compromete la supervivencia del grupo. Y entonces aquí viene la tesis de Girard que me parece muy interesante. ¿Cuál es la manera espontánea, ¿no? En la que estos conflictos internos que amenazan a toda la comunidad acaban canalizándose para poder exorcizar esa violencia que amenaza la supervivencia de la comunidad? Pues ese es el fenómeno del linchamiento. El linchamiento es la forma de justicia más antigua que existe en la humanidad. Si nosotros pensamos en la forma de justicia popular más antigua, ¿no? De la historia, ¿no? Evidentemente tendríamos que pensar en el linchamiento.
Entonces, o sea, ¿qué es el linchamiento? A final de cuentas, es un conflicto, ¿no?, que amenaza a toda la comunidad, y este conflicto genera una unanimidad que acaba canalizando, ¿no?, esta violencia, sacándola de la comunidad sobre una víctima que es sacrificada, inmolada, asesinada, lo que ustedes gusten, para purificar o salvar a la comunidad del desastre. Y este es el fondo del sacrificio para René Girard, ¿no? Este es el problema. Justamente de esto devienen las instituciones en la teoría de Girard, de este mecanismo, porque a final de cuentas para él el referente es el linchamiento, de todo lo que nosotros entendemos por cultura, a final de cuentas. Todo está, a final de cuentas, ligado al problema del sacrificio. Entonces, sí, no sé si querías comentar algo o me sigo. No, sigue, pero me gustaría ahora, como... Sí, ahora nada más quisiera aterrizar esto. O sea, el problema es la competencia. Eso es lo que yo quiero que quede claro en relación a esto. Entonces, en una sociedad que tiene estos estamentos a los que yo me refería como las sociedades antiguas, que tienen estas jerarquías, ¿no?, y estos estamentos, ¿no?, nosotros nos encontramos con una condición donde existen ciertos mecanismos simbólicos, tradicionales, etcétera, que hacen que los que se encuentran aquí abajo, ¿no?, de la escala, los que se encuentran aquí abajo de la escala, ¿no?, que pueden ser los esclavos, los parias, los últimos de la sociedad, por una serie de factores culturales, tradicionales, religiosos, sean inhibidos para competir con los que están aquí arriba. ¿Explico? Porque el problema es la competencia, ¿no? Entonces, los que están hasta acá abajo, por esta presión cultural, etcétera, etcétera, no pueden competir con los que están aquí arriba, ¿no? Eso es una cosa que el mundo moderno no entiende ya. O sea, esta cosa que es tan elemental, como yo lo estoy tratando de explicar, parece que es una cosa que el mundo moderno no entiende ya. Porque el mundo moderno pareciera que diría, no, es que todas las asimetrías son injustas, porque toda la asimetría es opresión. Y sí, yo no estoy diciendo que no sea opresión, eso es opresión, yo no estoy diciendo que no, pero eso tenía una razón adaptativa y evolutiva de ser. Porque permitía, ¿no?, que la competencia dentro de la sociedad tuviera alguna forma de limitarse. ¿Me explico? Pero lo que ha ocurrido en el mundo moderno justamente es eso. Nosotros hemos encontrado una situación que ahora la vemos cada vez más presente, donde ya cualquiera puede competir con cualquiera, ¿no?, en cualquier nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a decir algo que me parece muy interesante, ¿no? O sea, las diferencias que, por ejemplo, separaban a los gobernantes de los gobernados, ¿no?, a los mayores de los jóvenes, etcétera, etcétera, estas diferencias, ¿no?, que ponían a unos por encima de los otros. Ahora todos estamos exactamente en el mismo nivel, ¿no? Y esto es una situación que, a final de cuentas, inaugura una condición de progreso y de bienestar y de mejora de la humanidad, por un lado, ¿no? Porque nos hemos librado de estas opresiones y de estas cuestiones, bueno, hasta cierto punto, ¿no?, entre comillas, pero sí, desde luego las hemos cuestionado y hemos generado sociedades más libres en muchos sentidos, más tanto económicamente como políticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos generado esto. Pero por otro lado nos arrojamos a un horizonte de competencia desbocada entre los seres humanos, cuya mayor expresión es el mercado, por ejemplo, ¿no? En donde en el nivel del mercado todo el mundo compite con todo el mundo, ¿no? Y me parece que esto es, a final de cuentas, lo que está en el proceso de autodestrucción del planeta. Lo que los ecologistas... Yo tengo un problema en este sentido con los ecologistas, por ejemplo, ¿no? No es que no empatice con sus causas, por supuesto que empatizo con ellas, claro que empatizo con ellas, pero el tema es que a veces me da la impresión de que cuando los ecologistas lanzan sus críticas políticas a los fenómenos que ocurren de destrucción del planeta, creen que el problema es una cosa como si fuera los seres humanos depredando directamente a la naturaleza. Y esto ocurre de alguna manera, pero en realidad no es eso. El problema es que si nos estamos cargando al planeta ahorita, es que nosotros competimos entre los seres humanos a tal grado, ¿no?, en la dimensión del libre mercado, en la dimensión del capitalismo desbocado en el que nosotros vivimos, ¿no? Competimos entre nosotros a tal grado, entre unos y otros, que en esa competencia nos llevamos entre las patas al planeta.
No es que nosotros queramos destruir la naturaleza como tal directamente, es que es la competencia y la rivalidad entre nosotros, por el dinero, por la maximización de las utilidades, por lo que tú quieras, ¿no? Lo que se está llevando al planeta entre las patas. Es esta horizontalización de nuestra visión de la sociedad que ha perdido estos niveles jerárquicos que existían en otro momento, entre otras cosas, lo que a final de cuentas acaba dándole un tinte a la modernidad que parece sumamente apocalíptico, si tuviera que introducir esta cuestión. Vivimos en los límites de la modernidad, como se llama la conversación que estamos teniendo hoy. ¿Por qué vivimos en los límites de la modernidad? Porque la modernidad fue un proyecto que inauguró un horizonte de liberación, un horizonte de emancipación. Lo podemos ver en la Revolución Francesa, lo podemos ver incluso en los escritos de Marx, lo podemos ver en muchas cosas, ¿no? Pero este proyecto de la modernidad, en el umbral de los tiempos en el que nos encontramos ahorita, está llegando a sus límites y estamos viendo que todo se desmorona, ¿no? Que nunca nos habíamos encontrado en una situación en donde nos pusiéramos en un plano de mayor bienestar. O sea, nunca, a ver, la verdad es impresionante lo que la modernidad ha generado. Yo quisiera dar una cita histórica en este sentido, nada más para ver de lo que se trata esto, ¿no? O sea, en 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, dice Eric Hobsbawm, nosotros éramos 1,000 millones de habitantes en el mundo. En un periodo de 80 años, que va de 1914 a 1989, en un periodo de 70 y 80 años, la población mundial se septuplicó. La mayor parte de las personas antes, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial vivían de la ganadería, la agricultura y la pesca, de actividades primarias. Hoy el mundo vive fundamentalmente de actividades terciarias, vive fundamentalmente de una economía de servicios. La mayor parte de las personas en este mundo sobreviven a partir de una economía de servicios. La mayor parte de la población antes de la Primera Guerra Mundial en el mundo era analfabeta. Hoy en el mundo el analfabetismo ha decaído en contraste con esto de una manera capital. Nunca habíamos tenido tantas condiciones de bienestar: agua corriente, servicios, luz, refrigeradores, todo lo que ustedes se pueden imaginar que tienen la comodidad de su casa. Eso tiene 5 minutos en la historia de la humanidad. Eso es una cosa que viene desde la Revolución Industrial y que se viene desarrollando, pero que sobre todo en el periodo de las posguerras fue donde el mundo empezó a generar esta situación de bienestar. Pero esto tiene una contracara. Todo este bienestar tiene una contracara. Y esa contracara de ese bienestar es lo que es realmente la amenaza de la que yo estoy tratando de hablar ahorita, ¿no? Porque hemos perdido, y perdón por comentar esto, pero a final de cuentas, todo esto que yo hablo de las jerarquías, la horizontalización de nuestra visión de la sociedad, etcétera, etcétera, todo esto que yo estoy tratando de hablar en relación a la modernidad, en una caracterización que me siento mal por no poder hablar más al respecto, porque la verdad es un tema tan vasto, ¿no? Y hay que decir tantas cosas, pero todo tiene que ver con la destrucción de lo sagrado. Eso es lo que tiene que ver. En el fondo, lo que es la modernidad es una desacralización del mundo. Eso es la modernidad. Es la pérdida de los límites y las dimensiones que, a final de cuentas, a la vida social y a la actividad social imponía lo sagrado. Lo sagrado como una forma heteronómica, ¿no?, de orden social. Pero ahora la modernidad cree que el orden no proviene de fuera, sino solo proviene de dentro. Y somos nosotros los que producimos el orden. Bueno, ok, la autonomía, no la heteronomía, la autonomía moderna, sí señor, claro que sí, ok, pero ¿cuáles son las consecuencias y cuál es el tipo de porvenir histórico que se deja vislumbrar a partir de ese proceso? No, es una cosa que tiene tintes apocalípticos, evidentemente los tiene. A ver, pero para la gente que no lo vaya, o sea, ¿qué es apocalíptico para ti? Para que también de algún modo, o ¿qué es la palabra apocalíptica? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la etimología del apocalipsis? O de dónde viene esa palabra? ¿O por qué lo relacionas así? ¿O por qué lo estás marcando también con la parte sagrada? Háblame un poquito sobre eso y tu postura en ese aspecto. Claro que sí, Lizeth, por supuesto que sí. Bueno, evidentemente ustedes saben que la palabra apocalipsis es un término griego, que significa como tal revelación. De hecho, si ustedes leen la Biblia, ustedes podrán ver, por ejemplo, más claramente que en las traducciones o en las versiones inglesas de la Biblia, de lengua inglesa, ustedes no encontrarán
el último libro de la Biblia referido como el Apocalipsis, sino lo encontrarán como The Book of Revelations, el libro de las revelaciones. Porque Apocalipsis, en el sentido en el que lo trabajo, por lo menos de una manera muy sencilla para no meterme en grandes problemas, ¿no? De entrada, es que tiene un doble sentido. Tiene un doble sentido. Al mismo tiempo significa revelación y por otro lado significa fin de los tiempos, fin del mundo, fin del orden, fin del mundo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho una frase que cita Girard de Hölderlin, que es para mí como muy ilustrativa en relación a esto, porque dice Hölderlin en un poema que se llama Patmos, ¿no? Hölderlin es uno de los grandes poetas alemanes del romanticismo alemán, ¿no? Y entonces en un poema que se llama Patmos, cuando empieza el poema dice, cercano está el Dios, difícil es captarlo, pero, y ahí es cuando dice, cuando crece el peligro, también crece lo que salva. Esto es lo que para mí tiene el fondo del significado de Apocalipsis. Es este crecimiento del peligro y de la amenaza, pero al mismo tiempo que crece este peligro y esta amenaza, también se manifiesta una revelación y una alternativa. Cuando crece el peligro, también crece lo que salva. Yo diría que en esa frase se podría sintetizar de una manera extraordinaria lo que significa este sentir o este sentimiento apocalíptico que permea en el mundo que nosotros vivimos hoy en día. Vemos que los peligros vienen por todos lados. Todo mundo habla de peligros por todos lados, ¿no? O sea, yo por todo lo que respete a Noam Chomsky de los años de ser uno de los pensadores más importantes en la historia de la lingüística, ¿no? Parece que el hombre a esta edad ya nada más habla de dos cosas, del calentamiento global y de la posible guerra nuclear, y no lo sacas de ahí, ¿no? Es de lo que habla todo el tiempo el hombre, ¿no? Y bueno, o sea, ahora la inteligencia artificial es un problema. Ahora este ídolo de las juventudes de hoy en día, Elon Musk, que es este empresario importantísimo, ¿no? El dueño de Tesla y de SpaceX y todo esto, él quiere hacer su civilización en Marte, ¿no? Y entonces él cree que el mundo se va a acabar y nos vamos a tener que ir a Marte a vivir, ¿no? O sea, que me parece como muy de ciencia ficción todo lo que dice este cuate, pero bueno, no importa, no me quiero meter a hablar de eso, pero a lo que voy es que tenemos un sentimiento apocalíptico, ¿no? Mire, ve, Lisette, te lo digo de todo corazón, ve todas las películas que salen sobre eso, ¿no? O sea, Mad Max, el apocalipsis zombie, nos van a venir a comer los zombies, o sea, todo esto, ¿no? O sea, todo esto que produce también la cultura de una manera muy sintomática, ¿no? Nos habla de una tensión y de una crisis total, ¿no? O sea, que nos involucra a todos al mismo tiempo. Lo voy a decir de una manera muy sencilla. Si queremos entender lo que es el apocalipsis históricamente, lo voy a decir de una manera muy sencilla. A ver, cuando Roma cayó en el año 476 con las invasiones bárbaras, ¿ok? Se acabó el mundo. Sí, se acabó el mundo. Pero el mundo nada más era el Mediterráneo. Geográficamente el mundo nada más era el Mediterráneo. El mundo para los romanos era el Mediterráneo. Eso era el mundo para los romanos. ¿Ok? Sí, se acabó el mundo, pero el mundo nada más era eso. Cuando el imperio chino, después de dos y medio milenios de existencia, cayó a principios del siglo XX con la revolución de Sun Yat-sen, ¿no? En China, se acabó el mundo. Se acabó el mundo, sí. Nada más que el mundo era China. Nada más. China no salía de sus fronteras. Ahora el mundo ya no es el Mediterráneo, o es China, o es un lugar particular en este mundo. Ahora el mundo es el globo completo y vamos todos en el mismo barco al mismo tiempo. Hay que ver, ¿no?, cómo los eventos que ocurren en un lugar en el mundo muy distante y muy remoto, como puede ser lo que esté pasando en Abu Dhabi, o lo que esté pasando en la bolsa de Londres, o lo que esté pasando en la bolsa de China, etcétera, etcétera, va a afectar al mundo de un solo golpe. Una caída en las bolsas de un lugar afecta al mundo de este otro lado, porque ahora estamos todos interconectados y la velocidad a que nos movemos ahora tiene tintes apocalípticos. De hecho, Koselleck, ¿no?, con toda claridad, dice que la secularización del mundo moderno responde a un proceso de aceleración de la temporalidad. Si algo define la modernidad, es esta aceleración del tiempo que nosotros estamos viviendo. En las sociedades antiguas los tiempos eran más largos. ¿Cuánto tiempo tardaban en llegar las noticias de la corona española a México? Las noticias de Europa a la Nueva España en el siglo XVII. ¿Cuánto tiempo tardaban? 3 meses en llegar las noticias. Nosotros, cuando se levantó Napoleón, nosotros
nosotros nos tardamos 3 meses en enterarnos de eso, ¿no? O sea, era una temporalidad distinta, había más distancia, pero ahora ya no hay distancia, ahora todo es inmediato, ¿no? Y todo viene a una velocidad y una aceleración que augura una crisis, ¿no? Y, que no se puede contener por ningún lado. Y no será solamente que estamos entrando a una era, a lo mejor digital, o sea, sí, evidentemente creo que el hombre no sé si pueda tener mayor vida o no, pero ¿no será que todo también esto puede ser de algún modo como siempre se ha movido el mundo sobre las masas y todo eso para control? Y solamente quieren, no sé, cambiar la economía o sea algo así para una nueva era digital. Yo creo que el mundo nunca se había movido así. Yo creo que esto es lo que pasa con la modernidad. O sea, cuando yo digo que entre 1914 y 1989 la población mundial se sextuplicó, es un fenómeno que nunca se había visto en la historia de la humanidad. Cuando nosotros vemos el progreso y el desarrollo civilizatorio de las sociedades modernas, lo dice Marx en el Manifiesto Comunista, nosotros nos impresionamos mucho de las pirámides, ¿no? Nos impresionamos mucho de las pirámides, de los antiguos, de cómo pudieron hacer todo eso y esas capacidades civilizatorias, pero no tiene nada que hacer con lo que significa el poder civilizatorio de las sociedades capitalistas y la inercia de transformación del mundo que han generado. No, es que yo creo que la modernidad no es fácil encontrar un antecedente de lo que estamos viviendo ahora en la historia, ¿no? O sea, no es simplemente como la humanidad siempre se ha comportado, no, es que hay algo que se perdió. Y eso que se perdió es lo sagrado. Y parece que no puede regresar. Entonces, eso es un poco mi sensación. O sea, yo a veces siento que la gente es como muy optimista en ese sentido. No, los hombres siempre hemos sido así. No. Los hombres ahora parece que tenemos nuestros días contados. Eso es un poco lo que yo estoy empezando a sentir en relación a lo que esto significa cuando uno lo ve históricamente. Perdón, yo sé que no soy muy complaciente a la hora de decir esto, pero también es que si no, mi querida Lisette, no tiene ningún chiste, ¿no? Si no, las personas que nos están viendo no se van a divertir, ¿no? Entonces es un poco lo que yo siento en relación a esto. Es que yo te voy a decir una cosa, yo sinceramente tampoco no me puedo creer como que nos podamos extinguir tan rápido. O sea, sí puedo ver el límite que ya tenemos. De algún modo, si tú quieres la decadencia o el cambio de pensamiento tan drástico, el choque de cultura que hemos vivido, la rapidez con la que dices, pero tampoco no sé si creo que el ser humano puede ser Superman, pero tampoco creo que pueda ser el fin, ¿sí me explico? Y tampoco creo que solo sea una solución lo sagrado. O sea, no quiero sonar ni lista ni negar a Dios como Dios ya no existe o ha muerto. Tampoco lo quiero hacer así, pero no sé, yo solamente puedo pensar que a lo mejor es el inicio, porque uno nunca se quiere extinguir, a lo mejor como es parte de mi sobrevivencia decir o negar, ¿no? Que podamos estar en el fin. Yo creo que eres optimista y envidio ese optimismo, ¿no? Ahora, yo tampoco estoy diciendo que la solución sea lo sagrado, porque aquí también habría que meternos en una plática muy larga en relación a qué es lo que estoy entendiendo cuando hablo por lo sagrado. Porque yo no creo que la solución esté en lo sagrado. Yo creo que la solución estaría... No, espera, quisiera aclarar esto, ¿no? Yo no creo que la solución esté en lo sagrado, pero es que no he explicado lo que yo entiendo por sagrado, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que la solución esté en lo sagrado está muerto. La única solución podría estar en lo santo, no en lo sagrado, ¿ok? Que hay una diferencia que Girard plantea en relación a esto que es muy importante. Pero creo que eso es una conversación para otro día, porque es un tema muy, muy largo, ¿no? Lo que sí es un hecho es que, o sea, nosotros, ¿cómo decirlo? O sea, los hombres hoy en día piensan, ¿no?, que su destino está en sus manos. Y yo creo que eso no es cierto. Yo creo que esto ya nos desbocó y que ya no está en nuestras manos esta situación. Entonces, más bien, pídanle a la vida que realmente exista Dios en esta situación. Miren, porque se los voy a decir así como yo lo pienso, y perdón si ofendo alguna sensibilidad muy atea y muy crítica, y lo que ustedes digan, gusten y manden, ¿ok? Perdón si los ofendo, discúlpenme, ¿ok? Pero si Dios no existe en este mundo, entonces agárrense, porque este es el fin.
Pero si Dios existe, bueno, entonces yo podría tener alguna esperanza de que esto tuviera un sentido y alguien ahí que nos estuviera echando la mano con esta situación. Porque si realmente creen, hijos de la modernidad, que todo está en nuestras manos y que realmente somos autónomos, independientes, etcétera, etcétera, no saben leer la historia. Ese es el fondo de lo que yo veo. ¿Ok? Ya si me ponen contra la pared y me ponen a deliberar en relación a esto, ¿ok? Yo les voy a decir una cosa. Si Dios está allá arriba viendo este relajito que ya armamos, ¿no? Entonces esas son muy buenas noticias. Muy, muy buenas noticias. ¿Ok? Pero si no, y nos vamos con y mucho Foucault, y mucho Deleuze, y mucho Nietzsche, y muchas cubas de ese tipo, ¿ok? Entonces agárrense, porque entonces esto sí no tiene remedio. Esa es mi humilde opinión. ¿Por qué? Porque soy un girardiano, nada más por eso. ¿Ok? Y bueno, ya con eso lo digo. Uh-huh. Vamos a pausa y a ver si podemos empezar con con más o menos la explicación de todo lo que me estás diciendo y un poco que se entienda por qué tu postura en esa parte y qué, de algún modo, a lo mejor la decadencia que tú observas en la posmodernidad o en el límite de la modernidad, ¿va? Claro, sí. Amigos de Estrategia Intelectual, estamos en su programa ¿De qué vamos a hablar? Estamos con el filósofo, historiador Luis Rodrigo y mi nombre es Lisset Angulo. Regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. Conoce los procedimientos de investigación y gestión de las sanciones no graves en responsabilidades administrativas el próximo 26 de septiembre con el curso online. Procedimiento de responsabilidades administrativas por sanciones no graves. Impartido por la maestra en Derecho Fiscal, Claudia Ivette Soto Pineda. Inscríbete por tan solo 800 pesos y solicita tu acceso al 2215 17 20 32 y 2221 85 64 12. Consulta más información de nuestros cursos en www.estrategiaintelectual.com. Capacítate. ¿Con quién más? Con Estrategia Intelectual. Estrategia Intelectual más cerca de ti. Ingresa a www.estrategiaintelectual.com. Da clic en la pestaña de podcast y revive todos los programas de radio que ofrecemos para ti. Recuerda, contamos con programas para los profesionistas de la contaduría, derecho, psicología, marketing, administración de empresas y más. Los podcasts los puedes descargar, escuchar donde quieras y compartir en tus redes sociales. Suscríbete y capacítate con Estrategia Intelectual. Somos Estrategia Intelectual. Estrategia Intelectual es una empresa capacitadora comprometida con el desarrollo profesional de contadores, abogados, psicólogos, empresarios y emprendedores. Estrategia Intelectual te ofrece cursos y capacitación en diferentes modalidades pensando en tu comodidad y éxito profesional. Curso en línea, en computadora, dispositivo móvil, capacítate con ponentes reconocidos a nivel nacional, al alcance de un solo clic, totalmente en vivo. Cursos presenciales, vamos a tu ciudad a capacitarte. Cursos bajo demanda. Adquiere y ve los cursos de Estrategia Intelectual las veces que quieras en nuestro catálogo digital. Capacitación empresarial. Vamos a tu empresa a capacitarte. Radio por internet especializada que transmite en vivo de lunes a viernes. Conoce la nueva forma de capacitarte. Es muy fácil. Ingresa www.estrategiaintelectual.com. ¿No se te quedó?
www.estrategiaintelectual.com. Estrategia Intelectual, somos la capacitadora. Escucha al doctor Miguel Ángel Cervantes Penagos en su programa Contaduría Reflexiva, viernes cada 15 días, 10 de la mañana, solo por estrategiaintelectual.com. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Amigos, pues estamos de regreso con Luis Rodrigo. Luis Rodrigo, ya nos queda bien poquito tiempo. Me gustaría que como que fuéramos cerrando con la decadencia que tú ves en la posmodernidad o en la hipermodernidad o como cualquier autor lo quiera llamar de estos tiempos. ¿Qué es lo que ves como decadencia? ¿Qué es lo que ves como fines, lo tan apocalíptico que estás viendo? ¿Y cómo nos llevaría tal vez a extinguirnos de algún modo? Estamos en plena pandemia, ¿no? Entonces, estamos, yo creo que muchos irritados, estamos muchos hartos, se ve mucha enojo, realmente irritación en el ser humano, que estamos, yo he sentido que estamos en tiempos donde cualquier cosita podría desatar algo muy drástico. No sé, no quiero caer como todos los que creen, o no quiero caer como en lo mismo, ¿no? Pero, ¿tú qué ves? Pues sí. ¿Qué es lo que ves en la tiempo? Pues sí, o sea, la crisis puede aparecer en cualquier lado y puede detonar que todo se jale al mismo tiempo o todo acabe involucrado por una chispa que prendió un lado y de repente una chispa en algún lado puede incendiar a todo el mundo al mismo tiempo. Yo creo que eso puede pasar. De hecho, Deleuze tenía en un momento dado una idea sobre el velo de malla, ¿no? Que en los tiempos modernos se hace más estrecho y entonces donde uno presiona, ¿no? Y entonces mueve toda la malla porque cada vez la malla es más estrecha. Hay muchas metáforas de este tipo. Ahora, tú has querido hablar un poco de la posmodernidad y solamente quisiera decir algo en relación a la posmodernidad. La posmodernidad se entiende mucho y en la manera como Lyotard lo entendió, como la caída de los grandes relatos y etcétera, y tal. Sí, ok, todo eso está muy bien. Pero quizá una buena caracterización de esto para hacerlo fácil y no meterme en densidades, ¿no? Es lo que dice en algún momento Frederick Jameson sobre la posmodernidad, que me parece muy importante, cómo lo contrasta con la idea de modernidad. Entonces, lo que él trata de decir en un momento dado es que, como dijimos que modernidad es cuestionamiento de la tradición. Entonces, en este cuestionamiento de la tradición hay una reescritura del mundo, hay la necesidad de reescribir el mundo. La modernidad es eso, a final de cuentas, es una reescritura. Nada más que la modernidad es esa reescritura, pero ofrece un horizonte. O sea, esta reescritura nos va a llevar a algo, nos va a llevar a un futuro, nos va a llevar a un progreso. No olvidemos que futuro y progreso son dos de las grandes nociones modernas. Lo que pasa con la posmodernidad es que la posmodernidad en realidad es un derivado de la modernidad. No es ninguna salida de la modernidad, la posmodernidad. En ningún momento es eso. Es un derivado de la modernidad. Es más, la posmodernidad en ese sentido solo es reescritura, porque la posmodernidad también es reescritura en este sentido, la necesidad de estar reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo el mundo, nada más que ha perdido toda fe en cualquier horizonte. La modernidad tenía horizonte, la modernidad tenía trascendentales, ¿no? Yo a veces pienso a los pensadores posmodernos, yo pienso la posmodernidad mucho como si fuera el hijo bastardo del idealismo alemán. Eso es lo que yo pienso que es la posmodernidad, a final de cuentas. Dicho, yo entiendo que esto se necesita, esto es algo que digo muy de la entraña, pero lo digo con toda claridad. Yo creo que a final de cuentas la posmodernidad no deja de ser más que un idealismo que ha perdido toda fe en cualquier trascendental. Es un idealismo sin trascendentales, a final de cuentas. Nuestros mitos posmodernos, por excelencia, vienen de todo es una construcción cultural, histórica, arbitraria, relativa, ¿no? Y yo con eso es con lo que me peleo completamente con los historiadores, constantemente, en mi trabajo, ¿no? Tratarles de decir, no todo es una construcción cultural, también existe la naturaleza.
Es más, la naturaleza es anterior a la cultura. O sea, no hay que ser como muy brillante, ¿no? Para entender que antes de la cultura, antes de las instituciones, el lenguaje simbólico, etcétera, etcétera, existía la naturaleza, la mímesis en la naturaleza, como dice Girard. O sea, hay una naturaleza, pero no existe la naturaleza. Y entonces ahí está Foucault escribiendo las palabras y las cosas, que el hombre se desdibuja en la arena, como terminan las palabras y las cosas, y todo ese rollo, porque el hombre es una construcción histórica, y todo es una construcción histórica, y bravo, y todo es relativo, y todo es arbitrario. Y no existe la naturaleza. Bueno, yo creo que ahí está el problema. Entonces, mejor de regreso a Santo Tomás de Aquino, o mejor de regreso a Aristóteles, o mejor de regreso a estos, ¿no? Que tenían mucho más intuición de este tipo de cosas que lo que hacen los posmodernos. Los posmodernos están para verdaderamente llegar con ellos y decirles, ¿saben qué? Ustedes no, ¿eh? Eso es mi muy humilde opinión. Pero mira, por ejemplo, los jóvenes de esta época que les tocó el portal abierto al conocimiento y que ya no saben qué creer, ¿no? O sea, que hay tantas posturas que están completamente, bueno, hablemos un poco de nihilismo, ¿no? De esa parte, como bien dices, ¿qué es valioso? ¿Cuál es la verdad? ¿En qué creemos? En realidad, de verdad no hay un poder que nos domine. Sí, hay una frase muy buena de Richard Rorty, ¿no? Que valdría la pena citar, ¿no? Aquí, que yo creo que viene muy a colación para caracterizar lo que es la posmodernidad, ¿no? Justamente en ese sentido, porque es justamente exactamente lo que acabas de decir, mi querida Lisette, ¿no? Y entonces te lo encuentro rapidísimo, lo tengo aquí ya separado, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, lo voy a leer, es nomás una cita de Rorty, pero me parece muy interesante, hablando sobre lo que significa el mundo moderno. Y dice, cito, el mundo occidental pasó poco a poco del culto a Dios al de la razón y la ciencia. Hoy se encamina hacia un estado en el que no va a adorar nada. No se vamos a adorar nada, dice. En este estadio, la verdad dejará de ser considerada un principio de emancipación o fuente de poder que, una vez alcanzada, nos traerá la salvación. Ningún sector de la cultura se verá privilegiado más que otro con el pretexto de estar más cerca de la verdad. Ni los sacerdotes, ni los filósofos, ni los hombres de la ciencia, ni los poetas. Ok, es eso, ¿no? Ya no creemos en nada, ya la verdad ya no funda nada, ya no hay fundamento de nada. Entonces, cada quien puede ser lo que se le dé su regalada gana, cada quien puede decir, o sea, todo es relativo, todo es arbitrario, todo es una construcción histórica, ¿no? La verdad no puede fundar nada, no existe la verdad, ¿no? Entonces, o sea, ya llevamos mucho tiempo de ese rollo, ¿no? Pero y yo creo que más bien... Básicamente, el hombre siempre ha buscado la imagen de un dios, o sea, desde las antiguas civilizaciones siempre se buscaba la idea de un dios. ¿Por qué? Porque de algún modo el hombre tiene que sobrevivir, como tú lo decías. Ya no hablamos sobre su postura de lo sagrado, pero de algún modo el hombre busca sobrevivir y cuando no entiende algo lo llama Dios o lo llama sagrado o lo llama sol, lo llama luz, sí, sabes, el dios del sol. ¿Sí me explico? Entonces, ¿no Sí. crees que también por ahí va la cosa? Pues sí, pero vivimos en un mundo absolutamente... Sí, Y como o sea, ya yo creo que vivimos en un mundo absolutamente desacralizado, con vanos esfuerzos o fatuos esfuerzos por resacralizar el mundo. Lo queremos lograr resacralizar otra vez, pero es vano completamente lo que hagamos en ese sentido, porque hemos perdido totalmente lo sagrado. Ya no existe espacio o dimensión que el hombre no pueda profanar. Y aquí, con esto, a ver, voy a terminar con una idea en relación a lo sagrado, porque creo que ya nos queda mucho tiempo en efecto, pero nada más una cuestión en relación a lo sagrado. Yo me faltaría hablar, evidentemente, de la oposición que Girard encuentra entre lo santo y lo sagrado, que es muy importante. Para mí es la más importante de todas. Pero hay otra visión que es importante aquí, en esta oposición para comprender lo sagrado, que es la diferencia entre sagrado y profano, ¿no? Lo sagrado, ¿no?, representa como este límite que no podemos profanar o que tenemos que tener mucho cuidado para poder introducirnos o cruzar el límite que nos pone lo sagrado. Voy a poner el ejemplo más simple de esto para no confundir a nadie, ¿no? ¿Qué es lo que significa cuando un musulmán agarra y se descalza antes de entrar a una mezquita, ¿no? O sea, cuando va a entrar al templo religioso, ¿no?, el musulmán se descalza antes de entrar a la mezquita. Es el reconocimiento de que aquí hay un lugar sagrado que no puedo profanar así nada más como así.
Ok, esto es muy importante para entender lo sagrado, ¿no? O sea, en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad había ciertos espacios donde, en las culturas antiguas, arcaicas, donde no se podía edificar, no se podía construir nada, porque eran lugares reservados a los muertos, o donde habitaban los espíritus de los muertos, y entonces no se podía profanar absolutamente nada. Pero hoy, en nuestra ciencia, técnica, moderna, tal, que todo lo profana, ¿no? Hoy pues podemos agarrar y empezar a editar, ¿no? Genéticamente lo que ocurre adentro de una célula humana, ¿no? O sea, no hay ya nada que la tecnociencia humana moderna no pueda profanar. Lo sagrado está destruido. No existe ningún límite que el conocimiento y la observación humana no pueda profanar. Hemos destruido lo sagrado, lo hemos destruido para bien y para mal. Eso es lo único que estoy diciendo. Y eso es el apocalipsis. El apocalipsis es esta condición paradójica. El apocalipsis es para bien y para mal al mismo tiempo. No entiendan que el apocalipsis nada más es para mal. Eso es no entender el apocalipsis. El apocalipsis siempre se presenta en una situación paradójica. Es para bien y para mal. Es un momento de oportunidad y es un momento en donde parece que el porvenir es nuestra autodestrucción, pero existe una posibilidad de salvación. Por eso yo digo que Hölderlin tiene mucha razón cuando dice que cuando crece el peligro, también crece lo que salva, ¿no? Una conclusión final en relación a esto. ¿Qué fue lo que pasó, no, cuando Oppenheimer en el proyecto Manhattan estaba diseñando la bomba atómica y estaban haciendo las primeras pruebas con la fisión nuclear para generar la bomba atómica? ¿Qué fue lo que los científicos en un momento dado llegaron a pensar? ¿Qué fue lo que Oppenheimer llegó a pensar en ese momento? Llegó a pensar que quizá podía ocurrir, fíjense, nada más hablando sobre cómo hemos perdido lo sagrado, quizá podía ocurrir que la fisión nuclear pudiera generar una reacción en cadena que acabara con todo, porque ya estaban jugando muy denso con estas cosas. Eso fue lo que llegaron a imaginar en un momento dado. Por eso Oppenheimer se empezó a leer a los Vedas y el destructor de los mundos, y empezaba a pensar en estos términos cuando estaba haciendo la bomba atómica. ¿Ok? Bueno, eso no pasó, pero sin embargo lo hicieron. Sin embargo hicieron esas pruebas e inventaron la bomba atómica. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Que hemos profanado absolutamente todo, que ya no existe dimensión de lo sagrado y que nosotros vemos todos estos beneficios que nos da la técnica, la tecnología, el internet y todas estas cosas bonitas de la era digital. Pero no ven, no, que lo que está a las puertas, ¿no?, de esta humanidad, y lo que está a las puertas de nuestra historia, si sabemos leer la historia en realidad, el sentido que tiene, pero hemos perdido el interés por entender el sentido de la historia también por otro lado, lo que está a las puertas es nuestra autodestrucción y nosotros no podemos solos sobrevivir. Por eso es tan importante repensar y reinterpretar la idea de lo santo y de Dios en este mundo, que creo que el único horizonte que realmente puede existir para este mundo es Jesucristo. Francamente, eso es lo que pienso. No me parece que exista referencia que más pudiera, ¿no?, ayudarnos a saber hacia dónde tenemos que caminar, más que el mensaje revelado en los evangelios por Jesucristo. Y sí, lo digo como un creyente, lo digo como un católico, y no me importa absolutamente nada lo que piensen en ese sentido, ¿ok? Pero es cada quien puede. Es respetable, pero quisiera yo, para la gente que no entiende a lo mejor ese lenguaje, me gustaría que desmenuzaras, antes de que nos fuéramos, que fuera lo último, ¿qué quieres decir con Jesucristo? O sea, su ejemplo, sus valores, sus leyes, ¿qué es lo que quieres hablar? Evidentemente eso es para un tema muy largo. Yo les recomendaría que leyeran los libros de René Girard al respecto, ¿no?, y se dieran una idea más o menos hacia dónde me dirijo, ¿no? Algunos buenos textos son de Satán como El Relámpago, El Chivo Expiatorio. Tal vez ahí haya mucho de lo que estoy tratando de decir, que ahora no nos va a dar tiempo, pero lo voy a decir de esta manera, simplemente para concluir. Cuando yo veo un crucifijo, ¿no?, el punto es que ahí lo que está acabándose, ¿no?, es el mundo, porque lo que marca Jesucristo es el fin del sacrificio, ¿no? O sea, esto que están haciendo ustedes cuando me clavan en una cruz, ¿no?, como pensando en la imagen de Jesucristo, ¿no?, está mal.
Pero sin embargo, el mundo antiguo siempre creyó que eso era legítimo y que eso era pertinente, que el sacrificio, pues es que el sacrificio ha sido la única alternativa que los seres humanos hemos tenido para sobrevivir frente a nuestros conflictos y para salvarnos. Sí, para salvarnos de nosotros mismos, lo único que hemos podido lograr es el sacrificio, para salvarnos. Por eso hablaba del linchamiento al principio del programa, porque es lo único, ¿no?, que hemos encontrado en este sentido. Pero Jesucristo viene a decir eso no, ¿no? Entonces, si entienden lo que significa el evangelio, que no es fácil, que nadie lo entiende, no, yo no lo entiendo, nadie lo entiende, ok, si lo entendiéramos no tendríamos los problemas que tendremos, ¿no? O sea, en fin, el tema es que que Jesucristo nos está quitando la única herramienta que los seres humanos necesitábamos para sobrevivir, que era el sacrificio, y sacrificábamos alegremente, ¿no? Y esto ha generado un cambio en el mundo. O sea, es que esto es demasiado largo, me estoy metiendo en muchos temas muy diversos y yo sé que esto puede confundir, pero ustedes fíjense cuál es el impacto que ha tenido Jesucristo a lo largo de la historia, ¿no? O sea, cuando uno nacía en el mundo romano, ¿no?, y en el siglo II antes de Cristo, y tenía algún tipo de minusvalía física, te aventaban de la piedra Tarpeya, te sacaban de la ciudad y te aventaban de la piedra Tarpeya sin ningún miramiento, ¿no? Hoy en día, la persona que tiene una minusvalía no quiere decir que resolvamos todos los problemas, por supuesto que no, pero les damos los lugares preferenciales de estacionamiento, ¿ok? ¿Ha habido un cambio en nuestra sensibilidad en ese sentido en relación a las víctimas? Pues yo creo que sí, ¿no? Y eso no se debe históricamente a nada que no sea el judeocristianismo. Si hay ahora una reflexión y una conciencia de las víctimas, y hoy en día políticamente estamos muchas veces hipócritamente, pero si estamos hoy en día tan preocupados por las víctimas, es gracias al mensaje depositado en la tradición judeocristiana y en lo que viene ahí. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Y esto es una promesa de salvación, esto promete un mundo mejor, pero también al mismo tiempo, como decía, hay aquí una amenaza muy fuerte de orden apocalíptico. Yo sí soy de la idea que, por eso repito, si Dios no está ahí, ok, entonces cuídense, porque yo creo que esto no va a durar mucho tiempo. Si Dios está ahí, entonces todos tranquilos, no pasa nada, ¿no? O sea, estamos en las manos de Dios, ¿no? Y creo que hoy en día es muy fácil agarrar y escuchar, ¿no?, a todos estos ateos y modernos y posmos decir todas las cosas que dicen, pero falta realmente una defensa, ¿no?, categórica del significado de la cruz y del significado del mensaje de Jesucristo en la historia. O sea, creo que esto es muy importante. Como cultura, ¿no? Como cultura, tú lo llamas de algún modo como cultura de, si quieres, de algún modo el amor, pero también ha sido abuso de muchas cosas. Entonces, yo creo que este tiempo nos debería de servir para tener un punto medio sobre de verdad de algún modo ese tipo de cultura, ¿no? Los puntos medios. Los romanos decían virtu in medium. Es verdad. Es que también ha habido abuso. Parecen muy bien los medios, pero luego yo siempre recuerdo la frase. En el nombre de Dios. De acuerdo, la prudencia, ¿no? La moderación, el término medio, etcétera, etcétera. Pero luego recuerdo la frase del Apocalipsis de yo a los tibios los detesto y ya no sé qué pensar, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que pasa en el mundo de hoy. Es que si no se pone divertido, Lisette, imagínate, ¿no? ¿Qué van a decir los que nos están escuchando? No. Sí, no se van a divertir. Si yo tomo una actitud moderada y buena onda y aquí todos somos hijos de Dios, no estamos en un límite de los tiempos para estar tomando esas actitudes tampoco, ¿no? Como dice René Girard, la falta fundamental de todos los políticos es que no tienen sentido apocalíptico, ¿no? O sea, todos los políticos llegan y nos prometen, no, la salvación, todos nos prometen la salvación, no. Ahora que nosotros lleguemos al poder, ¿no?, vamos a hacer esto, vamos a transformar el país, todos dicen lo mismo, ¿no? Todo es el progreso, todo es esto. ¿No? Todo, a todos ver muy bien, tú vota por mí, vas a ver qué bien te va a ir. Todavía nos seguimos chupando el dedo con eso, ¿no? O sea, es una cosa extraordinaria, porque finalmente la falta de sentido apocalíptico es el defecto fundamental de todos los políticos. En fin. Muy buen tema, la verdad es que es apasionante meterse en estas cosas y bueno, sí, de algún modo uno tiene que tomar la postura, pero la verdad es que con el tiempo, y bueno, yo con muchos años de estudio en la Biblia,
a veces sí terminas en esa postura, tal vez tibia, si tú quieres, como en medio de que no sabes qué hacer, precisamente por eso, ¿no? Porque también en el nombre de Dios se hicieron atrocidades. Entonces, también ser radical en eso puede ser también la estrategia de muchas personas para el abuso de muchas cosas. Aunque quiero declarar que sí creo, o sea, pero eso no es culpa de Dios, eso no es culpa de Dios, es culpa de los hombres, ¿no? Exacto. Es culpa de los hombres, ¿no? Eso no es culpa de Dios. Ok, muy bien, yo estoy de acuerdo contigo. No, que se han cometido atrocidades en el nombre de Dios, sí, pero también en la falta del nombre de Dios, o sea, también en contra del nombre de Dios se han cometido muchas atrocidades en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, sí, no, somos los hombres los responsables de esta situación, por supuesto, porque no entendemos lo que es Dios. No, si lo entendiéramos, pues no estaríamos aquí, ¿no? Hablando de estas cosas tan fuertes. Yo quiero terminar con algo que hace poquito me acuerdo que como lo reflexioné cuando dicen en Génesis que antes del hombre todo era perfecto. Entonces, sí, efectivamente creo que el hombre... Okay, me gusta. Sí. Okay. Que el hombre fue el que vino a echar a perder todo, ¿no? Bien, de algún modo. Bien. Sí, porque si tú te das cuenta, la naturaleza es perfecta. Pero el hombre tenemos algo que como bien dices, es como esa cosa que echa a perder todo. Te manda Emilio Zaragoza, dice, excelente Rodrigo, tienes mucha razón. Y bueno, amigos, pues se nos acabó el tiempo, nos pasamos. Agradezco mucho a Rodrigo. Gracias, de verdad, esto se tiene que repetir. Es un placer. Cuando necesites un loco que se ponga aquí a hablar y a gritar, perfecto, tú nada más me llamas y yo encantado de la vida, de mil amores. Me dio mucho gusto platicar contigo. Agradezco mucho esta estrategia intelectual, a todos los que están ahí, David, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima semana. Mi nombre es Lizeth Angulo. No se les olvide, cada jueves estamos en su programa de qué vamos a hablar. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente, bendiciones. Hasta luego, bendiciones. Bye. Adiós. Gracias por escuchar la emisión del programa ¿De qué vamos a hablar? Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. En nuestra programación de www.estrategiaintelectual.com contamos con programas especializados en tema de asesoramiento, impuestos y actualidad financiera, siendo compartidos por el Colegio de Contadores Públicos y asociaciones del ámbito contable. Sintoniza Café Contable del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, todos los miércoles a la 1 de la tarde, y sigue de cerca los cambios que diariamente se viven en el mundo profesional. Participando con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, es un programa que puedes sintonizar todos los miércoles a las 5 de la tarde. Conducido por los contadores públicos certificados José Gildardo Juárez Carranza y Rubén de la Fuente, quienes te hablarán junto a sus invitados todo lo trascendental e importante en materia contable y fiscal. Contamos con lo adecuado para hacerte crecer de manera profesional y personal, porque somos Estrategia Intelectual.